Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se Para relacionan. los que están escuchando esto por primera vez, antes de comenzar haré un breve repaso de lo que hemos cubierto hasta ahora. Y luego continuaremos con los versículos 19 en adelante. Abraham tuvo a Isaac e Ismael. Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, que eran gemelos. Estamos estudiando la historia de Jacob. Hemos visto que Jacob sale de la tierra de su padre huyendo de su hermano Esaú. Recuerden que Jacob se hizo pasar por Esaú a petición de Rebeca, su madre, para recibir la bendición del primogénito, ya que Rebeca oyó el plan de Isaac, que iba a bendecir a Esaú sin decirle nada a nadie. Jacob era el favorecido de su madre Rebeca, y Esaú era el favorecido de su padre Isaac. El Señor había escogido a Jacob para recibir la bendición del primogénito. Recuerden que el menor serviría al mayor. Eso fue lo que dijo el Señor. El Señor claramente le dio el derecho de primogenitura a Jacob, no a Esaú. Y con todo eso, Isaac quiso darle la bendición de primogenitura a su favorito, a Esaú. Pero Rebeca oyó su plan, se le adelantó y ella ideó un plan para que Jacob recibiera esa bendición en vez de Esaú. Para hacer el recuento corto, Esaú se enojó tanto cuando se enteró de que su padre Isaac le dio la bendición a Jacob, hasta el punto de que una vez que su padre falleciera, pensaba matar a su hermano. Entonces Rebeca e Isaías, sus padres, decidieron mandar a Jacob a Padam Aram, donde vivía Labán, el hermano de Rebeca, por lo menos por unos días, hasta que se le pasara a Esaú el querer matar a su hermano por lo que había pasado, por el engaño del derecho de la primogenitura. Y entonces mandaron a Jacob hacia donde Labán, para que buscara a una mujer por esposa, que no sea de Canaán. Jacob llegó a donde vivía Labán. Labán tenía 2 hijas, Raquel, la menor, y Lea, la mayor. Él se enamoró ¿de quién? De Raquel. Dios le puso a Raquel en su camino para ser la esposa de Jacob. Raquel era hermosa y Lea no era tan agraciada. Labán le prometió a Jacob a Raquel para que Raquel fuese su esposa. Los engaños, los celos, manipulaciones, todo esto corrían por la familia, porque no solo fue entre Rebeca, Jacob y Esaú, sino que continuaron aquí con Labán. Toda esta familia era bien disfuncional. Labán engañó a Jacob prometiéndole a Raquel por esposa. Jacob trabajó 7 años como dote para poder casarse con ella. El día de la boda, ¿qué fue lo que hizo Labán? Labán le cambia a Raquel por Lea. Jacob no se dio cuenta sino hasta que su boda fue consumada. Si no has oído los podcasts anteriores, todo esto lo explicamos con detalle. Este suceso creó más tensión entre Jacob y Labán, y también entre Raquel y Lea, entre las hermanas. Labán le da a Raquel por esposa 1 semana después de su boda con Lea. Y Jacob, después de casado con Raquel, terminó trabajando otros 7 años más por ella. Jacob tiene hijos con Lea. Lea era una máquina de producir bebé, como quien dice. Y Raquel no era fértil, era estéril. Pero ella tuvo hijos con Jacob por medio de sus concubinas. Pero el Señor le dio hijos después, 2 hijos. De todos ellos se formaron lo que veremos más adelante como las tribus de Israel. A todo esto, después de Jacob haber cumplido su tiempo de trabajo con Labán, primero 7 años por Raquel y se terminó casando con Lea, y después otros 7 años más por Raquel, y entonces Labán le pide que se quede
a trabajar con él, ya que el Señor bendijo a Labán a causa de Jacob. Labán mismo le dijo eso en Génesis 30, versículo 27. Jacob se quedó para pastorear y a cuidar los rebaños de Labán, pero a cambio de que Labán le diera todas las ovejas moteadas o manchadas y los corderos negros y los manchados y moteados de entre las cabras, que le diera todo eso como su salario. Y Labán aceptó. Mencionamos que no era usual tener ovejas y cabras manchadas o moteadas, y las ovejas negras era poco común. No se reproducían tanto. Pero el Señor bendijo a Jacob en todo lo que hacía, y se reproducieron, y esto aumentó grandemente la prosperidad de Jacob. Eran tan grandes sus riquezas que los hijos de Labán, aquí en el capítulo 31 de Génesis, tuvieron celos y hablaban mal de Jacob. Le comenzaron a meter ideas a Labán, diciendo que él se había apoderado de todo lo que era de su padre y ha hecho todas sus riquezas a causa de esto. La actitud de Labán hacia Jacob tampoco era la misma. Aquí es donde Jacob decide volver a Canaán. Encima de eso, el Señor se le había aparecido a Jacob en un sueño y le dijo que saliera de esas tierras y volviera a la tierra donde nació, donde sus padres, Raquel y Lea, apoyaron a Jacob diciéndole que todo lo que Dios ha dicho, que lo hiciera. Se quejaron de Labán, de sus padres, diciendo que Labán se había consumido por completo el precio de su compra, o sea, de todo lo que ganó Labán por los dotes que le ofreció Jacob. Todas esas ganancias durante todos esos 14 años de trabajo y más. Jacob huye de Labán, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos con todos sus ganados y posesiones que habían adquirido y acumulado, y se fue camino a la tierra de sus padres, a la tierra de Isaac y Rebeca, la tierra de Canaán. Pero, ¿qué pasó? Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos de Labán. Mencionamos en el podcast anterior diferentes razones por las que Raquel pudo haber hecho esto, pero son opiniones, ya que específicamente no lo dicen en las escrituras. No dice el por qué. Pero de acuerdo a las costumbres de aquella época, en mi humilde opinión, yo concuerdo con los comentarios que mencionan que, de acuerdo con otros escritos encontrados en las tablas de Nutsi, los ídolos domésticos tenían un uso más práctico que solo la adoración de ídolos, que solo su adoración. Pues estos ídolos domésticos, que eran como estatuillas, servían como títulos de propiedad de la herencia y de la propiedad de alguien. Concuerdo con que Raquel pudo haber hecho esto por despecho a su padre, a Labán, ya que ella supo que estos ídolos de dioses paganos, estas estatuillas, eran importantes para Labán. Cada ídolo o dioses estaban asignados para ciertas tierras y estos se pasaban de generación en generación a los hijos. O sea, como mencioné antes, que estos servían como títulos de propiedad de la herencia y de la propiedad de alguien. Es por eso que para Labán esto hubiese sido muy importante el que le hayan robado sus dioses. Él era el líder de su clan y estos dioses determinaban todas sus posesiones. Y esto no era óptimo para él. ¿Por qué pienso esto? Por lo que Raquel y Lea le dijeron a Jacob en Génesis 31:14. Labán las dejó sin nada, aunque a las mujeres no le correspondía herencia,
sino que solo a los hijos varones. Raquel sabía que al desaparecer estos ídolos, esto no le iba a agradar nada a Labán, a su padre. Por eso opino que lo hizo por despecho, porque les había dejado ya sin nada. Ahora, Génesis 31:20 nos dice, Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Versículo 21. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía. Se levantó y cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Esto está por el este del río Jordán, cientos de kilómetros al sur de Padam Aram. ¿Por qué Jacob no le dijo a Labán que se iba? ¿Acaso Jacob no confiaba lo suficiente en el Señor? Después de todo, el Señor le dijo, le ordenó que saliera de allí. Además, Jacob, eso no fue el único sueño que tuvo Jacob. Él tuvo un sueño en Betel, en donde Jacob mismo le hizo un voto al Señor. En Génesis 28, versículo 20. Se los voy a leer. Génesis 28:20 dice, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esto fue cuando él huyó de Esaú, hasta que se le pasaran las ganas de Esaú matarlo, por lo del engaño de la bendición de primogenitura de Isaías a Jacob. Esto fue en Génesis 27, versículo 41. Génesis capítulo 27, versículo 41. Se los voy a leer. Dice así. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Aquí Jacob estaba en camino a las tierras de Labán. Y hasta ahora vemos que Dios estuvo siempre con Jacob. Lo bendijo en todo lo que Jacob hacía. Todas sus riquezas, todo eso fue bendición del Señor. Más adelante veremos que Jacob tuvo miedo de Labán, de que le impidiera salir de Padam Aram. Por eso se escapó sin decirle nada. Génesis 31, 22 al 24. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Aquí es obvio que Labán no tenía buenas intenciones para con Jacob. Además, le había robado a sus ídolos, esas estatuillas de dioses paganos. ¿Por qué digo esto que sus intenciones no eran buenas? Porque Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios le dijo claramente a Labán que no hablara con Jacob ni bien ni mal. El Señor es el único que conoce las intenciones de tu corazón. Él lo sabe todo. Todo esto que Dios le había dicho a Labán demuestran las verdaderas intenciones que Labán tenía hacia Jacob. ¿Qué cualidades hemos visto hasta ahora que describen a Labán? Primero, él le cambió los salarios a Jacob como más de 10 veces. Se estaba aprovechando de Jacob. Segundo, él engañó a Jacob. Le cambió la novia. En vez de darle a Raquel, le dio a Lea, a la hermana mayor. Vemos también que a él le gusta mucho el dinero y que es un gran estafador. Él no era hombre de palabra y se aprovechaba de lo trabajador
que era Jacob. No dice aquí en las escrituras si él se llegó a quejar o no de alguna manera, sino hasta después, al final, que le echa en cara sus cosas a Labán. Pero Labán tenía una excusa para perseguirlo. Raquel le había robado sus ídolos. A todo esto, Jacob no lo sabía. Nosotros lo sabemos porque el autor de las escrituras, o sea, Moisés, lo menciona aquí en el versículo 19. No me sorprendería que Labán hubiese pretendido matar a Jacob y quedarse con todas sus riquezas. Pero también recuerden que estos ídolos, para el líder de un clan, o sea, de Labán, por ejemplo, Labán en este caso, eran valiosos, ya que definían las tierras que poseían y darían como herencia a sus hijos. Pero aquí dice algo muy importante, la palabra pero Dios. En inglés es but God. El Señor vino a Labán en un sueño y le dijo, en otras palabras, que no le haga nada a Jacob, ni bien ni mal. Dios, como dije, conoce las intenciones de tu corazón. Y si vamos a Génesis capítulo 20, versículo 3 y 6, vemos que esta no es la primera vez que pasa esto. Les voy a leer Génesis capítulo 20, versículo 3 y luego el versículo 6. Dice así, pero Dios, frase clave, pero Dios, en inglés, but God. Siempre que lees esto, pero Dios, es porque Dios va a interferir en algo. But God. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Esto fue cuando Abraham le dijo a Abimelech que Sara, su mujer, era su hermana. El versículo 6 dice así, entonces Dios le dijo en el sueño, si yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Dios le dijo que devolviera a Sara a su marido, a Abraham. Él no dejó que Abimelech la tocara. Entonces, como había mencionado, esta no es la primera vez que Dios se le aparece en sueños a alguien para advertirle que no haga ciertas cosas. Así como le dijo a Abimelech, asimismo se le apareció a Labán y le dijo, no hables a Jacob ni bien ni mal. Y como mencioné, Dios sabía que las intenciones de Labán no eran buenas. En el próximo podcast veremos qué fue lo que Labán le dijo cuando se enfrenta con Jacob. ¿Qué fue lo que él hizo? No se lo pierdan. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.